Hola, muy buenas tardes, yo soy Ana y bienvenidos a Actualízate con Ana. En el programa de hoy muchos de vosotros estaréis preguntando que de qué vamos a hablar. Pues desafortunadamente vamos a hablar de un tema que se encuentra muy candente en la palestra informativa y es sobre desapariciones. Seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de dos chicas, dos niñas, que han desaparecido junto a su padre en Tenerife. Pero estos no son los únicos casos de desapariciones que existen o de los que ustedes habrán escuchado hablar. Seguro que conocerán el caso de Paco Molina, Marta Calvo, Diana Quer, el niño pintor, las niñas de Alcácer. Son muchos los casos que inundan nuestros telediarios y periódicos online, impresos, redes sociales, pero ¿son los únicos casos desaparecidos que hay en España? Para ello hablaremos con Joaquín Amich, presidente de SOS Desaparecidos, que nos contará qué es SOS Desaparecidos, qué actividades se hacen y sobre todo qué rol o qué papel cumplimos los profesionales de la información a la hora de cubrir y tratar estos casos para hacerlo de forma rigurosa y objetiva. Por ello, disfruten de la entrevista. Hola, buenos días, Joaquín, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días. Con muchísimo trabajo, con todas las circunstancias que hay, ¿no? Desafortunadamente ahora tenemos una noticia de desaparecido en antena, nunca mejor dicho. Sí, o sea, tocamos muchos, ¿no? Son muchos los casos que llevamos, pero también es verdad que no sabemos nunca por qué un caso se convierte en mediático y creo que también que siempre es positivo porque los casos mediáticos marcan un antes y un después y mientras se hable de personas desaparecidas, todo el resto de familias de personas que están desaparecidas y las futuras, pues se pueden ver beneficiados. Claro que sí. Me gustaría empezar preguntándole, usted es el presidente de SOS Desaparecidos, pero seguro que muchas personas no saben qué es SOS Desaparecidos. Sí les ha parecido ver a lo mejor una imagen en la que aparezca, pero no saben qué. ¿Tú podrías explicarnos qué es SOS Desaparecidos? Bien, SOS Desaparecidos se fundó en el año 2010. Fundamos Frank Jiménez, Dani Jiménez y un servidor en unos momentos en que no había nada, no había protocolos, no había información, no había una ayuda real de información y de prestación de recursos a las familias. Y bueno, pues empezó como algo sencillo, sin pensar que en cuestión de 11 años llegaríamos a ser una de las entidades referencias a nivel mundial en difusión y cómo trabajamos, ¿no? Eh, un hecho muy simple es que lo que empezamos en el 2010, 3 personas, ahora mismo el equipo de SOS Desaparecidos está compuesto por 44 personas, profesionales, coordinadores, colaboradores. El primer año el alcance de difusión directa que tuvimos fue de 1 millón. Para nosotros esto era una cifra bárbara. El año pasado cerramos el año con una difusión directa de 97, 99 millones y algo, casi los 100 millones. Pero, por ejemplo, en lo que va este año, solamente el caso de las pequeñas Olivia y Ana, la difusión directa que hemos tenido supera ya los 45 millones. Si a esto le añadimos difusiones indirectas, como por ejemplo la red de cajeros automáticos Euronet, que la alerta se ve en toda Europa, bueno, pues creo que llevamos 12 días. Cada día las imágenes son difundidas 144 millones de veces al día en la globalidad. Es decir, es algo tremendo, es algo que bate, digamos que todas las capacidades de difusión que hasta ahora son conocidas, ¿no? Entonces, esos desaparecidos, hay que recalcar que somos una entidad sin ánimo de lucro y con presupuesto cero. Es decir, no tenemos subvenciones porque nunca las hemos pedido, no aceptamos dinero de los familiares, no aceptamos donaciones de los familiares. De vez en cuando hemos hecho alguna campaña muy concreta para recibir dinero, por ejemplo, para hacer carteles, para algún tipo de mensajería.
y además de forma totalmente transparente, ¿no? Pero sí es importante porque quizás el éxito de SOS Desaparecidos, la credibilidad de SOS Desaparecidos es precisamente esta. No es un negocio de nadie, no vivimos del dolor de las familias de desaparecidos, nos volcamos en ayudarles en el tiempo que cada coordinador y los que estamos tenemos a nuestra disposición y siempre mantenemos, y eso lo dije en una reunión, en un congreso que había en Bruselas, que me presenté diciendo que éramos la entidad más rica porque nuestra moneda era la solidaridad. Cuando alguien como moneda tiene la solidaridad significa que, bueno, la meta va a llegar hasta donde la gente motiva, ¿no? Y se ha demostrado la importancia de esos desaparecidos, la credibilidad que tenemos, la seriedad que tenemos, el compromiso que tenemos y la calidad humana de todo el equipo. Me gustaría preguntarle, que quizás una pregunta que se hacen muchos ciudadanos, que es ¿por qué algunas desapariciones se hacen más famosas o se hacen más eco en los medios de comunicación que otras? ¿Usted sabría decir el por qué o al menos una ligera idea de por qué podría pasar esto? Sí, es muy fácil, es decir, no es cuestión de dinero de la familia que tiene el desaparecido. Si alguien piensa esto está muy equivocado. Ni es cuestión tampoco nuestra. Nosotros somos una herramienta y en la medida que los medios de comunicación nos piden colaboración, nos piden información, bueno, pues aprovechamos este momento para difundir mucho más, ¿no? Tenemos que pensar que en España aproximadamente se producen al año entre 20.000 y 25.000 denuncias por desaparición, de las cuales quedan unas 1.000 y algo al finalizar el año, y si vamos sumando y lógicamente eliminando los casos que se resuelven, llegamos a que hoy en día aproximadamente hay 5.000 personas desaparecidas. Lógicamente es imposible atender los medios 5.000 casos distintos o 20.000 denuncias que se producen todos los años, ¿no? Por lo tanto, este es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, bueno, desgraciadamente estamos en un mundo donde prima, yo no me atrevo a decir los intereses, pero sí lo que es comercial para los medios de comunicación. Y ahí, aunque sea muy doloroso y muy triste, pues interesa muchísimo más según qué casos de desaparecidos, ¿no? Y repito, dentro de que considero que es injusto, porque a veces cuando hablamos de personas con problemas cognitivos, con ancianos, con personas con problemas de salud mental, y que las primeras horas son tremendamente importantes, bueno, pues quizás no tienen la divulgación a nivel nacional. Sí es verdad que cada día más los medios digitales, los medios de prensa escrita, sí, esto sí, inmediatamente que nosotros difundimos, publicamos una alerta, se hacen eco de la misma. Otra cosa ya es cuando hablamos de televisión, de grandes cadenas. Bueno, creo que un poco también es lo que el público en ese momento está queriendo, ¿no? El caso último de las niñas, de Olivia y Ana, que estamos todos inmersos, bueno, pues es que la noticia ha dado la vuelta al mundo. He intervenido en Telemundo de Miami, en 2 televisiones de Colombia, las alertas están circulando por todo el mundo, televisiones que están interesadas, y eso es de agradecer, porque se está haciendo un buen trabajo. O sea, primero estamos trabajando para poder encontrarlas, segundo estamos sensibilizando, que es muy importante,
y empatizando lo que significa tener desaparecidos, ¿no? En el caso de las niñas, creo que va mucho más allá. El mensaje ya viene siendo que los niños no pueden ser una herramienta del padre o de la madre, que los niños tienen sus derechos, que tenemos que hacer respetar esos derechos, que no puede ser que un progenitor se lleve a los hijos sin el consentimiento del otro, sin saber el otro dónde están, cómo están, no tener ningún contacto. Entonces, bueno, creo que los medios se hagan eco de unos casos concretos, pues va en favor de todo esto. Hemos tenido muchos casos mediáticos, pero sí es bien cierto que cada vez que hay un caso mediático es mucho más mediático, y repito, no solamente en beneficio de esta familia, sino en beneficio de todos. Lo tenemos demostrado. Cada vez que se habla de un tema concreto, sea violencia de género, sea temas que afectan a la sociedad, inmediatamente hay una repercusión de mejora en todo ello, ¿no? Por lo tanto, yo valoro tremendamente positivo los medios de comunicación porque los necesitamos. Y justo en este mismo área es donde yo me quería centrar, en los medios de comunicación, porque al final considero que los profesionales de la comunicación tenemos un importante valor a la hora de transmitir las noticias. Y sin embargo, he encontrado prácticamente ninguno, tan solo se recoge en el Consejo Audiovisual Andaluz un protocolo a la hora de hablar, de tratar temas de desaparecidos. ¿Usted cómo valora, ¿usted cómo valora eso? Bueno, evidentemente haría falta un pacto, ¿no? No un pacto que se convierta en un papel que podamos hacer nosotros y que, bueno, pues que tres medios se sumen, sino un papel que realmente sea un documento donde un documento de ética, ¿no? Donde quede reflejada una forma de actuación. Yo tengo que decir que, comparado a otros casos que se han vivido, y basándonos en este que ahora mismo tenemos, que es el de las niñas, bueno, en líneas generales, los medios están siendo muy, como diría, en una línea muy positiva, ¿no? No entrando en temas que no corresponden solo al tema que nos preocupa, que es la localización de las niñas, no entrando, como ha sucedido en otros casos, en temas familiares, en temas de bulos que surgen. Es decir, yo creo que en líneas generales todos los medios de comunicación están actuando muy acertados, con una responsabilidad tremenda a la hora de no hacer caso a posibles bulos, no hacer caso a lo que pueda llamar la atención, porque sea el catastrofismo, ¿no? Sea la noticia impactante, que luego detrás de la noticia no hay nada, porque es solamente un titular. Lógicamente que ha habido. Nosotros yo intento inmediatamente desestimar todo esto, desacreditar todo esto y hacer entender que la labor del periodista no es buscar un minuto de gloria, sino realmente la información que esté contrastada y que además sea constructiva en todos los sentidos, constructiva en mantener una información veraz, mantener también un respeto a la familia y todo ello sabiendo que la información y lo que recibe el espectador es una información seria. Y justo en esta línea le quería comentar que hablando con algunos profesionales de la información de sucesos, comentábamos de que cuando sucede algún hecho noticioso y se cubre, para bien o para mal, esto al final crea una norma a la hora de tratarlo y ponían como ejemplo el caso de Julen, que recordemos no es un niño que desapareció, sino que cayó en un pozo
y que se tomaba como un ejemplo de una información bien hecha por parte de los medios de comunicación y sobre todo de policía o guardia civil que intervinieron y dieron, bueno, pues bastantes ruedas de prensa diariamente. ¿Usted cree que una información, un hecho que se dé de forma general, ya no solo a España, sino en otros países, puede asentar las bases para tratar una información? Claro, tenemos que pensar también que cada caso es distinto, ¿no? Es decir, el caso de Julen, por ejemplo, es muy diferente al caso del niño Gabriel en Almería y que fue asesinado por su madrastra, ¿no? Es decir, lo que se hizo con Julen difícilmente se podía haber hecho con el caso de Gabriel. ¿Por qué? Porque había un sospechoso, una sospechosa, desde casi a los pocos días. Se trataba de ver cómo se podía desenmascarar a esta asesina, porque ya fue sentenciada y condenada. Como pensando que el niño estuviera todavía con vida. Bueno, pues se hizo un trabajo que es totalmente distinto a lo que fue el tema de Julen, ¿no? Julen había una situación concreta y no había la posibilidad de que filtraciones estorbaran a la investigación de policía judicial, ¿no? El caso que nos ocupa, el caso de ahora, por ejemplo, tantos casos donde hay una investigación en marcha, laboriosa, muy difícil, con secreto de sumario, pues las ruedas de prensa no tienen sentido por parte de policía. ¿Por qué? Porque no tienen nada que contar. Y sí es verdad que se informa a la familia, se informa en este caso a la madre, a Beatriz, constantemente, pero se le informa de aquello que puede ser informada, porque hay un secreto sumario y porque además hay que entender que una filtración de cualquier dato puede, bueno, pues lo que es una línea de investigación, dejarla sin efecto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cada caso es distinto, es decir, no hay que pensar en una forma homogénea de todos los casos, porque no, o sea, son totalmente distintos. Hay casos que es interesante que la familia salga y actúe, hay casos que es interesante que haya un portavoz que en nombre de la familia se trabaje consensuando todo, pues buscando qué es la mejor forma para que llegue a todos los medios y no tener que ir a ruedas de prensa, ¿no? Es decir, yo no me atrevo a decir que hay una forma homogénea de trabajar, sino que depende mucho del caso y de la complejidad del caso. Dentro de esto que estamos hablando, me gustaría también preguntarle que en muchos programas que se encuentran en prime time o máximos de audiencia, como se dice habitualmente, se tratan también temas de desaparecidos, en los que, bueno, pues participan tertulianos, invitados. ¿Crees que el rol de estas personas, de estos profesionales, puede favorecer para aportar una información novedosa, objetiva sobre los desaparecidos? Pienso que todo lo que se haga para difundir, para conseguir que la gente sepa lo que es un desaparecido, lo que sufren los familiares, tenga mayor información, que alguien pueda recordar algo que quizás ni siquiera se acordaba y pueda facilitar una pista. Todo lo que se haga buscando sumar, buscando colaborar con lo que es la causa, que es la persona que ha desaparecido, yo lo veo bien. Si la tertulia se convierte en un circo de pelea, se convierte en buscar la parte morbosa de lo que se pueda escudriñar y que no haya pruebas, entonces no, o sea, porque el daño que se hace es tremendo. Primero, el daño a la familia, porque la familia puede tener una información que no sea la que se está dando, pero tampoco puede salir a la luz con esa información. Por lo tanto, tenemos que procurar, sobre todo, que lo que se haga no convierta a la familia en una doble victimización.
víctima de la consecuencia de una desaparición de un ser querido y víctima por doble ante lo que se dice y que no puede saltar la familia diciendo no, esto es mentira, no, pues esto no es así, no, o sea, entraríamos en un juego aterrador para la familia. Entonces, tenemos que tener, ¿cuál es el listón? Pues no crear una doble victimización a los familiares, no buscar que mantener en auge un programa o que el espectador esté pendiente vaya de acuerdo a la morbosidad de lo que se hable, ¿no? A palabras tan fuertes que bueno, que dices, madre mía, ¿no? Que sangre fría. Es decir, bueno, si me hablas de un asesinato y me hablas con sentimiento, con dolor, con respeto, pues yo quizá lo entenderé. Pero si me hablas de un asesinato y me hablas con todo tipo de soberbia y como estás dando cátedra en este momento, bueno, pues tengo que entender que tu opinión va un poco sobrada de lugar, ¿no? Entonces, creo que todo es sumamente constructivo si sabemos exactamente dónde está la línea roja. Y ya por último me gustaría preguntarle, justo de esto de lo que estamos hablando, ¿cómo valora usted que el grado de periodismo, que al final son los profesionales de la comunicación del mañana, no haya ninguna asignatura, un apartado, un capítulo, un tema ni siquiera dedicado a tratar los temas, las noticias sobre desaparecidos, pero tampoco haya ningún máster público en el que se pueda aprender sobre cómo tratar este tipo de información? ¿Cómo lo valora? Claro, yo pienso que al igual que pasaba, fíjese, hace 10 años no había nada en tema de desaparecidos, no había cifras, no había protocolos, había total desinformación de un cuerpo de policía con otro cuerpo de policía, no había nada, o sea, por no haber, ni siquiera había una forma de buscar, una forma de interpretar, ni siquiera catalogar lo que eran los desaparecidos, ¿no? En 11 años hemos evolucionado en esta materia lo que otros países llevan 15 y no lo han conseguido. Yo creo que en materia de desaparecidos estamos al nivel de países que están en primera línea, cuando hace pocos años pues estábamos a años luz, ¿no? Bien, yo creo que esta corriente va en todos los sentidos y también va a llegar al mundo del periodismo. Nos encontramos cada vez más con alumnos de periodismo que bueno, pues quieren hacer una tesis, que quieren hacer ampliar información, que quieren hacer un trabajo para presentarlo y nosotros encantados de ayudarles en ello y facilitarle los datos, nuestra experiencia, porque como bien ha dicho usted, son el futuro y ese futuro tenemos que sentarlo con unas bases que tienen que ser el conocimiento de lo que es un desaparecido, ¿no? Porque sí, o sea, conocemos muchas facetas, pero realmente, ¿qué es un desaparecido? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive la familia? ¿Qué tipos de desaparecidos? Datos, estadísticas, ¿por qué un sector más que otro? Bueno, pues todo eso forma parte, entiendo, de un profesional que a la hora de que un suceso se vuelva mediático, sin duda le va a ayudar mucho. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Le agradezco que su labor y sobre todo la plataforma SOS Desaparecidos sea cada vez más conocida y reconocida y sobre todo que la labor que ustedes están haciendo se transmita para un buen tratamiento informativo sobre el caso de desapariciones. Muchísimas gracias. Cuando cuando lo cuelgues, pásame el link, ¿vale? Y nosotros lo difundimos en nuestras redes. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Gracias.